fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Look at that thing, dude. Oh my gosh. Los ovnis, los extraterrestres. Hace unos años, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo que reconocer de manera formal y oficial que había ovnis. Había videos, había evidencia y no lo podía negar, nos dijeron. Y hace unos días, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos reveló una investigación que hicieron algunas de las mentes más brillantes y de los investigadores más tenaces. Quiero que escuche el reporte. Y ante ello, tenemos que preguntar otra vez, ¿esto es real? ¿Esto es muy real? ¿O lo que hemos venido denunciando aquí muchas veces, una arma para distraernos de lo que realmente preocupa? Soy Roberto de la Madrid, y esto que es suyo, que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Este es el documento oficial. Fue realizado por un equipo especial de investigadores del Pentágono, altamente calificado. Su conclusión es la siguiente. Después de casi 20 años de registro de fenómenos aéreos o voladores no identificados, no tenemos cómo explicarlos. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Según el documento de alta prioridad publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, 143 informes recopilados desde 2004 permanecen sin explicación. Pero aún más, dice el informe, 18 eventos posiblemente demuestran capacidades tecnológicas que son desconocidas para la ciencia y el poder militar de Estados Unidos. Hemos visto objetos que se mueven sin propulsión observable o con una aceleración rápida, que están más allá de las capacidades de Rusia, de China u otras naciones terrícolas. Además, el informe establece que no hay evidencia de que alguno de los avistamientos involucre programas secretos de armas estadounidenses, ni tecnología desconocida de Rusia ni China. Y no descarta que sean extraterrestres. La investigación fue ordenada porque el Congreso de Estados Unidos está preocupado por saber si son vulnerables a estas cosas que se ven en el cielo, que ellos califican como UAP, fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. El reporte abre la puerta para el desarrollo de armas y entrenamiento a las fuerzas de seguridad para enfrentar esto. Esta investigación se hizo con la participación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Ejército, la Armada, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, el FBI, el Programa de Ciencia, DARPA, el Consejo Nacional de Inteligencia que agrupa a la CIA, el Centro de Contrainteligencia y Seguridad, y los mismos comités de las Fuerzas Armadas y de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Y es que tanto para ellos, como para la gente común o como para los programas de televisión de ovnis, hay mucho que investigar, descartar, negar o afirmar. Junto con los vídeos famosos filtrados, conocidos como Gimbal y FLIR, uno de los más llamativos incidentes sucedió en las costas de California. Un portaaviones de Estados Unidos detectó movimiento inusual en su radar. Envió a 2 F-18 a investigar. Los pilotos describieron un encuentro con una nave cilíndrica que no se comportaba de acuerdo a las leyes de la física que conocemos. Después de que la nave desapareció abruptamente, reapareció en el radar a 100 kilómetros de distancia.
O pouso de disco voador no país. In deze week werd bekend dat een UFO geland zou zijn. Seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura. El 27 de septiembre de 1989, extraterrestres altos de 3 ojos y cabezas pequeñas aparecieron en la ciudad de Voronezh, llegando en una bola brillante en forma de plátano y trayendo con ellos su robot. Los científicos han confirmado que efectivamente aterrizó en un parque en la ciudad rusa de Voronezh y que dejaron 2 rocas de material desconocido. Publica la agencia de noticias rusa TASS en ese año. Recoge la traducción de Associated Press publicada por Time, donde el escritor Howard G. Chugwan explica que hubo una muy buena razón para que TASS y otros medios de comunicación soviéticos publicaran noticias de extraterrestres. Por un lado, la política de glasnost, apertura en los medios, que era todavía relativamente nueva y con las publicaciones estaban experimentando hasta dónde podían llegar socialmente. Más importante aún, dice, en un momento en que la Unión Soviética se estaba desmoronando, las historias de extraterrestres y criaturas místicas proporcionaban algo un poco menos deprimente en lo que pensar. Muchos soviéticos intelectuales se opusieron fuertemente a la tendencia anticientífica en los medios estatales. Y los ovnis no fueron los únicos informes falsos que los enojaron, sino también los reportes sobre que todo iba bien en lo político. Ahora vemos que nos estaban mintiendo, cita una fuente soviética a Time. Y por ello, por lo que vimos, por ello están con nosotros 2 hombres que hay que escucharlos muy bien. Un gran intelectual, escritor y analista de la realidad mundial, ya lo conoce usted muy bien, Iñaki Gil de San Vicente. Muchas gracias por estar aquí. Y Fernando Correa ha sido jefe de información, catedrático de física en el Laboratorio de Física, Probabilidad y Estadística de la Universidad La Salle y se ha dedicado a la observación del cielo y del estudio de los ovnis. Gracias a los dos, Fernando Correa, gracias a ti, Iñaki Gil de San Vicente, escritor intelectual, gracias por estar aquí. Iñaki, este es un tema muy delicado que hay que tratar con muchas pinzas intelectuales. Por eso quiero preguntarte, Iñaki, comienzo contigo, es una pregunta con 3 partes, pero es solo una pregunta. A ver, ¿a qué se enfrenta la civilización humana? ¿O es imposible que todo esto tenga algo de verdad? O peor aún, si toda esta información puede ser una arma geopolítica para mantener a la gente distraída. Adelante, Iñaki, te escucho. Creo que tenemos un problema ahí grave. Iñaki, si me escuchas, vamos a tratar de volverte a contactar porque escuchamos como unas ardillas o unas criaturas ahí. Voy con Fernando Correa. Fernando, qué gustazo saludarte, es un placer. Y bueno, prácticamente la misma pregunta, ¿es esto o puede ser o hay posibilidad de que esto sea también un arma geopolítica para distraer o no? Es completamente verdad, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Es un gusto saludarte, mi querido amigo. Fíjense bien en su nombre, se llama Programa de Investigación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales. Empezó en el 2007 al 2012 con presupuesto negro, con presupuesto oscuro, como le dijeron, Black Money. Y en esta instancia, Luis Elizondo fue el director 2 años de este proyecto, 2007 al 2012. En 2017, Elizondo renuncia a ser militar para, como civil, poder filtrar los videos que vimos, que son completamente reales. Ya lo ha reconocido la Naval, el Departamento de la Defensa, y ha sido, fíjate bien, Roberto, el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos los que en el 2019 exigieron a los militares que entregaran toda la información de sus investigaciones secretas. En primer lugar, han reconocido, y quiero que busques tú como periodista y lo investigues, el reporte que le dieron a Anthony Bragalia,
Anthony Bragalia, un estadounidense, muy breve lo digo, pidió en base a la FOIA, el Acta de Libre Información, que la defensa le entregara la información de si habían recuperado las naves estrelladas, si tenían seres y si era esto realidad. Se tardaron 3 años en contestarle. Lo primero que le dijeron es: le ofrecemos disculpa porque nos tardamos este tiempo, pero teníamos que estar seguros de qué es lo que le íbamos a decir. Le entregaron 154 hojas en donde reconocen que recuperaron los restos de la nave de Roswell. Me voy a permitir ya no llamarle ovni, eso es pseudociencia, por eso le llaman UAPs ya en Estados Unidos, para separar un poquito de lo que ha sido la ficción y el tabú. Recuperaron la nave de Aztec en Nuevo México, la de Socorro en Nuevo México. ¿Cómo, la de ¿cómo le los llaman Álamos en Estados Unidos y en inglés no los puedes traducir? Sí, es UAP, Unidentified okay. Aerial Phenomena, fenómenos aéreos sin identificar. Porque no quieren usar la palabra UFO, por lo mismo que ya se convirtió en un tabú. Entonces, a Anthony Bragalia como civil le entregan 154 páginas. Reconocen que tienen material biológico y que tienen lo que ellos dicen metamateriales, es decir, fragmentos de la tecnología de estas naves. También que recuperaron naves en África, en Arabia, en Europa y en Asia, cosas que no sabíamos. Estos 154 páginas que le entregaron a Anthony Bragalia la mandó la Oficina de la Inteligencia del Departamento de la Defensa. Ahora, por otro lado, los senadores, cuando se dan cuenta que Luis Elizondo, con el programa de identificación avanzada de amenazas aeroespaciales que estamos viendo en pantalla, el primer video que se filtró que se llama Gimbal, este es el segundo que se llama Tic Tac, etcétera, pues empezó una gran presión por parte de los periodistas y también de los senadores. Los militares en la historia de los Estados Unidos nunca han querido informar ni siquiera a los presidentes de esta situación. Pero ahora, por iniciativa que se votó en el Congreso, ganó el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, dirigido por Marco Rubio, senador de Florida, y tuvieron que entregar los militares un informe a este Comité de Inteligencia. Esto ocurrió en 2020. Un investigador llamado Ed White les dio toda esta información, diciéndoles que sí, que efectivamente se tenían registro de la recuperación de las naves. En los Estados Unidos, un periodista llamado Tucker Carlson, que se burla mucho de este fenómeno, siempre se mofa, entrevistó a Luis Elizondo. Es un alto oficial del Pentágono, del Anillo C en el 5º piso, y le dijo a Elizondo: ¿el gobierno tiene restos de la nave? Y dijo Elizondo: sí. ¿Tienen restos de extraterrestres? Y dijo: sí. Además hay otros indicios. Mira, periodismo científico es lo que practico. Yo no soy ufólogo, yo soy astrónomo e investigador. Fíjate muy bien, Roberto, amigos, qué interesante. El periodista George Knapp de Las Vegas presentó en la cadena CBS de Estados Unidos a nivel nacional una hoja donde el gobierno de Estados Unidos le paga millones de dólares a Robert Bigelow. Robert Bigelow es un millonario de la Bigelow Aerospace. Al que vemos en pantalla es Jeremy Corbell, que ha filtrado videos, que ha podido grabar de las pantallas de los portaaviones donde lo han grabado. En esta declaración que vemos, Obama dice que sí, que hay algo ahí que no vemos. Entonces, para abreviar, esta situación es tan interesante que ahorita en el Senado están hablando abiertamente de esto. Aunque no digan que son extraterrestres, sí reconocen que es tecnología muy superior. De manera que se comprometieron, y por primera vez en la historia existe un programa de investigación de estos fenómenos público. El director de la Fuerza de Tarea OVNI, o la Fuerza de Tarea de los UAPs, los fenómenos aéreos anómalos, es el vicesecretario de la Defensa y se llama David Norquist. Así que al más alto nivel, todos los diarios de Estados Unidos dicen por qué estamos hablando de ovnis, por qué no es una broma, etcétera. Así que se pone muy interesante, y esto es una coyuntura para que los científicos, los escépticos, que sin investigar descartan esto por paradigmas, pues bueno, ahora se pongan a investigar, porque también cuando científicamente se investiga y se demuestra que no es, también eso es conocimiento, Roberto. Por ahora, todo indica que sí estamos siendo visitados. Bien, Fernando, te voy a ir con Iñaki, pero te dejo la pregunta planteada. Reconociendo, imagino que tú reconoces, como todos,
que hay programas ultra secretos en las potencias, en Estados Unidos, en Rusia, que hay programas ultra secretos que no tenemos conocimiento, reconociendo que la CIA tiene una gran inteligencia para hacer cuestiones extrañas a veces, reconociendo que muchas veces nos han mentido las cúpulas. ¿Tú crees que no hay la inteligencia suficiente para inventar todo esto y tener cautiva a la civilización humana? ¿O sí o no? Ahora regreso contigo, Fernando, y voy con Iñaki. Iñaki, te comentaba cuando escuchábamos cosas ahí verdaderamente raras en tu transmisión, se oían como criaturas ahí, pero ya lo compusimos, era un error técnico. ¿A qué se enfrenta, Iñaki? Te decía, esta es una pregunta en 3 partes. ¿A qué se enfrenta la civilización humana después de haber visto el reportaje? ¿O es imposible que todo esto tenga algo de verdad? O sea, puede tener algo de verdad. O peor aún, si todo esto es una información que en realidad es una arma geopolítica para tener siempre controlada a la civilización humana. Bueno, son 3 preguntas. En una voy a intentar responder con la mayor brevedad posible. ¿A qué se enfrenta la civilización humana ahora? Bueno, se enfrenta a unas dudas que la civilización humana ha tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Las dudas de que haya vida fuera de la Tierra o que haya seres superiores que incluso vivan en la Tierra o vivan dentro de la Tierra o vivan dentro de la Luna o vivan, digamos, incluso en colonias subacuáticas, ¿no? Todas estas cosas se han ido poniendo como hipótesis, ¿no? Es sabido ya que en documentos de la India antigua, incluso en narraciones de la Biblia y en otros registros en papel y en piedra, incluso en tradiciones orales, se habla de seres extraterrestres, de seres superiores, de seres alados. Incluso la propia Iglesia Católica tiene un largo listado de ángeles, ¿no? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, etcétera, etcétera, que tienen atribuciones inmateriales, ¿no? Que se presentan donde quieren y cuando quieren, ¿no? La misma Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma, no lo olvidemos, es un dogma en la cristiandad que la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma, y lo mismo que Jesucristo apareció y desapareció, ¿no? Esto es una vieja preocupación de la especie humana por razones que podríamos interpretar desde diversas tesis filosóficas, ¿no? Por tanto, no nos enfrentamos a algo nuevo en este sentido, es una reflexión muy, muy, muy antigua, ¿no? Y que cualquiera que haya leído no solamente libros de ufología, donde aparecen multitud de imágenes de este estilo, ¿no? Sino que haya leído los mismos textos sagrados y haya leído las historias de las religiones, ¿no? O haya visto pinturas rupestres, incluso en el Estado español, en diversas culturas líticas de las pinturas rupestres, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es realmente, y aquí cambio yo un poco la respuesta. Sí, desde el año 45, el año 43, en la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a aparecer ya serios informes o dichos o aseveraciones o tesis de aviadores que dicen que han visto objetos raros, o en las oleadas sucesivas que ha habido posteriormente, por ejemplo la que existió en el norte de Europa en el año 46-47, en diversos países de Noruega hasta Holanda, Bélgica, etcétera, que decían que veían luces extrañas y sorprendentes, etcétera. Estos 80 años, 90 años de visiones, realmente hay algo realmente material, porque los datos que nos ofrece Estados Unidos son visiones muy, muy borrosas. Ellos dicen que se han quedado con las imágenes más fidedignas, ¿no? Más exactas, ¿no? Pero lo que ha circulado son imágenes muy borrosas. Incluso la mayoría de ellos no se ven los contornos, no se ven digamos las formas nítidas, comparados con otras imágenes de ovnis donde se pueden
imagen donde se pueden ver hasta las ventanas, las toberas, los cohetes, etcétera, ¿no? Y luego se ha demostrado que todas esas imágenes del segundo bloque que estoy diciendo, todas han sido refutadas, ¿no? Etcétera, por no hablar ya del Área 55, del caso Roswell, etcétera, etcétera, ¿no? La famosa imagen de los extraterrestres, de los cadáveres de los extraterrestres, que luego se demostró que era falsa por un hecho muy claro, ¿no? Uno de los teléfonos que estaban en el montaje, y que se veía en la documental, fue muy posterior a los hechos. ¿Por qué? Porque la línea que unía el micrófono del teléfono con el teléfono no existía cuando se hizo ese documental. O sea, cuando dicen que existió ese documental, esa línea era de años posteriores, esa era una línea de goma en estas circulares que se extienden a placer, ¿no? Bueno, 100.000 casos de esos, ¿no? Y en este caso hay una segunda cuestión que voy a acabar, ¿no? Lo que está dedicando Estados Unidos, aparte de los millones secretos que no se conocen, que no se saben, ¿no? El dinero que ha dedicado esta agencia para estudiar esto solamente ha sido, según mi información, que puedo decir de dónde le ha obtenido, solamente han sido 22 millones de dólares, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se gastan en otras muchísimas cuestiones, ¿no? Y 22 millones de dólares no sirven literalmente para nada, ¿no? Según la información que a mí me ha trascendido, porque se dice que no se sabe lo que han dedicado, cuánto de dinero han dedicado a lo largo del tiempo a esto, ¿no? Y por último, yo creo que está claro que hay una capacidad de manipulación de la psicología humana del miedo, de la tensión, de la preocupación en determinados momentos críticos, ¿no? En determinados momentos críticos esa utilización del miedo es fehaciente, no se puede negar. Los historiadores ponen muy claro cuando la Iglesia Católica en el siglo XIII, cuando empezaron las pandemias, empezó el hambre, se hundió el clima, etcétera, la Iglesia Católica lanzó la teoría del infierno. Hasta el siglo XII es muy difícil encontrar imágenes del infierno, imágenes de los tormentos del infierno, ¿no? En las iglesias católicas europeas. Prácticamente no existían, ¿no? Hay multitud de textos que demuestran que cuando empezó el hundimiento desde el siglo XII hasta el siglo XIII en adelante del sistema medieval, hasta entonces no existía el culto al miedo, era un miedo muy pequeño, ¿no? Cuando realmente se crea el miedo, en este caso concreto podríamos poner más ejemplos también, es cuando la sociedad medieval entra en una situación de decaimiento y que dura varios siglos, ¿no? Yo creo que son datos y que aquí a lo que estamos asistiendo es a un hecho muy claro. Por una parte, un hecho doble, y concluyo. En estos momentos a Estados Unidos, tanto a los republicanos como a una fracción de los demócratas, les interesa tener en tensión al pueblo norteamericano por razones obvias. Las movilizaciones que ha habido en todo el año 2022, la situación económica de declive de los Estados Unidos, la situación de rearme que necesitan urgentemente para ponerse a la altura de China, de Rusia, etcétera, etcétera, la situación que se enfrentan en la propia pandemia y todo lo demás, ¿no? Y por otro lado también el problema económico que exige una disciplina para asumir unos salarios muy pequeños pese a todas las promesas que ha hecho Biden, ¿no? Y eso por último en estos momentos cuando Estados Unidos ya no está en condiciones de ganar ni una guerra. Y concluyo, acordémonos que estando Clinton en el gobierno de los Estados Unidos en 1993, Clinton decía que el ejército norteamericano tendría que tener la capacidad de ganar 2 guerras y media. En estos momentos no es capaz de ganar ni una. Por tanto, interesa meter miedo al pueblo norteamericano. Yo no digo que no hayan fenómenos de estos, los hay, pero desde una perspectiva científica crítica hay razones superiores que confirmarían de que alguien nos está visitando. Si alguien nos está visitando realmente es el hambre, es el miedo, es la enfermedad, es la pandemia, es el enriquecimiento de algunos pocos. Y alguien que nos ha visitado es Bezos, que se ha permitido el lujo de pagarse un cohete al exterior, ¿no? Millones de seres humanos muertos de hambre están de envidia y están pidiendo justicia porque ese individuo está gastando esa millonada, ¿no? ¿Cómo se les puede callar? Diciendo que hay extraterrestres.
Y que hay que investigar. A ver, lo que me estás diciendo, Iñaki, es que se está repitiendo un poco la fórmula esa que denuncia varios escritores con la Unión Soviética cuando caía, que pusieron entonces y que dijeron incluso haber visto extraterrestres bajar en un parque y caminar y dejar unas piedras. ¿Es más o menos un poquito la misma fórmula, Iñaki? Sí, las formas de expresión del miedo son infinitas. Y insisto que solamente he citado el caso de la Edad Media Europea y podríamos citar el caso de otras manipulaciones y creaciones del miedo. Hay muchos textos sobre el particular, ¿no? Eso no nos debe sorprender en lo más mínimo. Yo no digo que no haya fenómenos raros. Esos fenómenos se están descubriendo con la ciencia, ¿no? Hasta ahora no tenemos nada fehaciente que explique que eso existe. No tenemos naves espaciales, desde luego, y muchas de ellas están cargadas con bombas atómicas. Oye, Iñaki, pero ¿y todos esos pilotos de la Fuerza Aérea y gente que ha filtrado y que ha dicho, sí, ahí está, yo lo vi, pero no lo quieren decir, y estos nos están traicionando, y muchos que han testificado de que sí hay, y que incluso restos de vida extraterrestre, todos esos que los han pagado, lo están inventando, lo están usando? ¿Cómo lo explicarías, Iñaki? No, dos cosas. Si hay restos de vida extraterrestre, se hubieran terminado conociendo, viendo que ya en estos momentos es prácticamente imposible guardar secretos, excepto que no sean secretos externos, ¿no? Y seguramente alguna sección de la extrema derecha los hubiera sacado para demostrar cualquier cosa. Eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, puede haber personas que utilicen, y las hay, que utilicen sofisticados instrumentos científicos, desde aviones de combate, etcétera, etcétera, hasta aparatos científicos de una precisión asombrosa que requieren grandes conocimientos, que pueden creer en dioses, que pueden creer en brujas, que pueden creer, y personas que se dicen extremadamente racionales creían Newton, que era una persona de una racionalidad extrema y un matemático sorprendente, creía en la cábala. Muchos científicos creen en espíritus, y muchos científicos y muchos militares creen en dioses vengadores. Yo creo que la mente humana es propicia a tener disociaciones profundas. Entonces, que una persona tenga y domine un avión o utilice cualquier cosa de esas no quiere decir que automáticamente todo lo que diga, ¿no? Eso por una parte. Luego tendríamos que tener en cuenta que también existe el egoísmo y existe el miedo y existe la disciplina, ¿no? Y si a una persona se le dice, mira, si te callas y firmas esto, te vamos a llenar de dólares durante muchos años, ¿no? Y di que has visto delante de tu avión, que has visto una luz funcionando, ¿no? De estas cosas hay tantas en la vida que por qué tenemos que pensar que algunas estén libres de sospecha, ¿no? Y tener en cuenta todo lo que está en juego, ¿no? Lo que sabemos es que hay naves extraterrestres cargadas de bombas atómicas. Bien, ahora te voy a hacer una gran pregunta, Iñaki, pero voy con Fernando. A ver, Fernando, pues ya ahí tienes un contraste que nos dice Iñaki. ¿Qué opinas de esto? Y lo que yo te preguntaba, ¿tú crees que el ser humano no tiene la capacidad, sobre todo la CIA, sobre todo todas estas agencias que manejan ultra secretos, de estar engañando a la gente? ¿Crees que no tiene la capacidad? Y además, recientemente hicimos un programa con un analista que se llama Nuño Rodríguez, y él nos decía que la inteligencia artificial está tan avanzada que el ciberespacio ya se ha hecho, la realidad del ser humano ya es ciberfísica, es decir, se pueden crear tantas cosas y tantos hologramas que te pueden dejar impresionado, y de hecho augura que regresarán los gnomos a los bosques porque los van a estar criando para asustar a la gente, porque ya hay esa tecnología, solo que no nos los habían dicho. ¿Qué opinas de todo esto, Fernando? Sí, mira, como periodista científico quiero establecer dos cosas. Ya llevo 2 años estudiando en la Singularity University que fundó Google y la NASA. La singularidad es la llegada de la inteligencia artificial al 100% a la humanidad, como ya la humanidad tiene teléfonos móviles y yo desde aquí de un parque de la Ciudad de México me comunico a cualquier lugar del mundo. Pero quiero establecer algo muy nítido. A mí me preguntas si creo que la CIA. Creer es un acto de fe, creer es aceptar algo que te dice alguien sin que tú lo compruebes. Un ejemplo muy infantil es creer que Santa Claus entra por la chimenea y hay una etapa en que lo creamos. La humanidad ha llegado a la era del saber, la era de la ciencia, que
que se confirme. Yo me baso en hechos, en acontecimientos, que podrían ser una estrategia política o como la quieras llamar. Los 22 millones de dólares programa de investigación de amenazas aeroespaciales fue dinero negro que consiguió el senador de Nevada, Harry Reid. Por eso el 17 de diciembre de 2017 salió en el periódico The New York Times por primera vez a nivel masiva esta filtración, aunque meses antes, en octubre, como dije, Elizondo los filtró. El título de este periódico The New York Times dice Black Money and Glowing Auras and Black Money, o sea, auras brillantes y dinero negro. Los videos que vemos ahí, nítidos o borrosos o muy exactos, son de una pantalla del sistema más avanzado de las cámaras ARMA, se llama AT-FLIR. El FLIR es visión infrarroja, como ese que está ahorita ahí en pantalla. Es lo que ven los pilotos. 5 pilotos de combate han hecho sus descripciones de flotillas de objetos que en la costa de San Diego y en Tijuana, playas de Rosarito, estando a 10 kilómetros bajan y se meten al mar y salen y son flotillas. Es decir, eso lo están diciendo ellos. Entonces viene una gran presión y empiezan a ocurrir cosas. Número 1, después de que en febrero de 2018 se filtra un tercer video llamado Go Fast, empieza a subir la presión y a inicios de 2019, un portavoz del Departamento de la Defensa llamado Joseph Gradisher dice que sí continúan investigando estos fenómenos de manera secreta y que lo van a seguir haciendo porque es necesario, porque estamos, dice este funcionario de defensa de Estados Unidos, que estamos ante tecnología surrealista. Y ahí le dijeron, ¿y qué es esa tecnología surrealista? Y dicen, hagan de cuenta como la serie de ciencia ficción Star Trek Next Generation. Antes Luis Elizondo dijo que era importante investigar esto porque estábamos ante tecnología exótica. Y le dijeron, defina tecnología exótica. Y él dijo, se trata de unas 2 generaciones adelante de las generaciones de la Tierra. Objetos que se mueven a 20,000 kilómetros por hora, captados por radares de los portaaviones USS Lexington, el Nimitz, etcétera, que se meten al mar sin bajar la velocidad, que están a 10 kilómetros y en un segundo bajan al nivel del mar. Es decir, ellos mismos no saben exactamente ante qué están. De manera que tiempo después le preguntaron al jefe de operaciones navales, se llama Christopher Sherwood, le dijeron que si esos 3 videos que filtró Elizondo y que salieron en el The New York Times y luego en todo el mundo, si eran reales. Y dijo este oficial, el jefe de operaciones navales, Christopher Sherwood, dijo, estoy cansado de que me pregunten si esos videos son legítimos. Sí son legítimos, pero nunca debieron haber sido mostrados al público. Siempre hay un programa secreto que se tiene que desclasificar para investigar más. Ahorita existen cerca de 900 solicitudes de patentes de los Estados Unidos de retroingeniería o emulación o imitación de la tecnología de estos objetos que vemos ahí, que para mí son seres inteligentes del universo que sí pueden llegar a la Tierra porque el humano, el científico, ya rompió el paradigma de que no se puede viajar más rápido que la luz. Eso ya está roto desde el siglo pasado y lo puedo explicar. Aquí lo interesante es que ahora hay una pugna porque no sean los militares los que investiguen nada más esto. El Senado ganó y el Comité de Inteligencia del Senado, reitero, son los que están encabezando esta investigación. Hace 2 meses, los rusos dijeron que con su gran radiotelescopio y sensor de objetos en el espacio OGNO-M, que ha operado durante 10 años, habían censado 20,000 objetos en el espacio, que pensaban que la mayoría eran basura espacial y restos y satélites inservibles. En 4 meses de 2021 reportaron que se incrementó la actividad en el espacio porque midieron en 4 meses de este año 5,000 objetos más. ¿Acaso surgió de repente tanta basura espacial? ¿Es posible? ¿Acaso llegaron más objetos que no son de la humanidad o que son secretos de otras potencias? Es posible también, ¿verdad? Están todas las posibilidades. Apenas hace 2 semanas, el gobierno de China, los militares reconocieron que utilizan la inteligencia artificial para tratar de entender qué son estos objetos. Pero aquí va lo más importante, más allá del arma geopolítica, más allá de creer, se trata de saber. Yo sé que el oficial Robert Salas
estaba como jefe encargado de lanzamientos de misiles en la Guerra Fría en la base de Montana, y llegaban objetos luminosos y apagaban los misiles y los prendían. Y él tuvo que reportarlo porque podía ser acusado de traición a la patria por no tener los misiles intercontinentales listos para ser disparados en cualquier momento. Después de tantas fallas tuvo que reportarlo. Sus asistentes, los militares de esta base en Montana, la base Malmstrom, fueron entrevistados, fueron tratados psicológicamente, y después llegó un oficial de la inteligencia y le dijo: señor Robert Salas, se llama Bob Salas, para quien quiere investigar, usted no está mal de la cabeza, hay 10 bases militares que han sido intervenidas. Apenas hace una semana y media, el oficial Luis Elizondo, que sigue siendo investigado, le preguntaron cuál es la trascendencia de esto, y dijo: esto es un fenómeno global. Aunque vemos que la presencia de estos objetos no es agresiva, más bien es pacífica, sí están interviniendo con nuestras armas nucleares, las activan y las desactivan, y lo mismo sucede con los chinos y con los rusos y con los británicos. Pero luego las ¿Tú crees que nos dicen esto para espantarnos? La inteligencia china estaba denunciando que Estados Unidos estaba haciendo experimentos con una nueva arma que desactivaba los barcos y explotaban. Y luego Estados Unidos también denunció, los mismos estos de la inteligencia de Estados Unidos, que China estaba haciendo algo con los portaaviones o con los barcos de guerra y explotaban ahí adentro. ¿Cómo entender esto, Fernando? Bueno, está esa posibilidad. El ser humano es capaz de vivir ya en el espacio y pronto va a viajar a otros planetas, y lo va a hacer en periodos de tiempo muy cortos, recorriendo enormes distancias. Entonces debemos de estar abiertos y dejar a un lado las creencias. Aquí se trata de investigar. Por eso te doy datos de periodismo científico y tengo muchos más informes. Para concluir esto, cuando gana el Comité de Inteligencia del Senado y fundan la Fuerza de Tarea OVNI, como es popularmente conocida, el presidente en aquel entonces, Trump, autorizó $31,000 millones para esta fuerza de tarea de investigación. Así que me parece que va más que en serio que los 22 que eran dinero negro que Harry Reid le dio a Luis Elizondo. Bien. A ver, quiero preguntarte algo antes de ir con Iñaki. El fenómeno que nos estás describiendo de una inteligencia que nos visita, ¿tú crees que esté a nivel de las religiones? O sea, ¿crees que esté a nivel de las religiones o que supera a las religiones? Y te lo pregunto más aún, Fernando, porque la infalible ciencia, a través de la historia, ella misma, se ha demostrado, la misma ciencia, que se ha equivocado, y que cada paradigma científico, cada siglo o cada determinado ciclo puede decir o incluso contradecir las teorías científicas. Es decir, viene una nueva época científica y dicen, se equivocaron totalmente. Y ahí tenemos ejemplos: Einstein, Galileo, Newton, Ptolomeo. Frente a esto, yo te pregunto, ¿cómo explicar el fenómeno ovni o extraterrestre y cómo asegurar que dentro de 1000 años se diga otra cosa? Que te digan, mira, los propios seres humanos se estaban autoengañando con sus propias proyecciones mentales, o que efectivamente los extraterrestres acabaron con la especie humana, los domaron y les dijeron, ustedes no saben vivir. ¿Cómo explicarías esta hipótesis? Es posible lo que tú señalas. Futuro, ¿no? Sí. Es posible lo que señalas, pero yo no podría explicarlo porque es una explicación, es una especulación de lo que no ha ocurrido. Yo me baso en lo que está ocurriendo en el presente. Y ahora se habla en el Senado, así como se habla de presupuesto para agricultura, se habla de los UAPs, se habla de los objetos voladores no identificados. Los estadounidenses están seguros que no son de ninguna potencia de nuestro planeta. ¿Por qué los expresidentes han hablado de esto? ¿Por qué Reagan, cuando conoció a Gorbachev, le dijo, tú y yo nos tendríamos que unir fuerzas si llegaran los extraterrestres? ¿Por qué Reagan lo dijo otra vez en las Naciones Unidas? ¿Por qué lo dice Obama? ¿Por qué lo dice Clinton? Ahí está el por qué. ¿Hay un plan a fondo? ¿Hay algo más? Bueno, la Iglesia tiene su propio plan, se llama Exovaticana, y sí podría estar al nivel, no de la religión, porque para saber de religión hay que hablar de todas las religiones de la humanidad, porque todas hablan de que seres del cielo nos crearon, lo cual es posible. El humano ya más de lo que podríamos haber imaginado, de manera que para mí está muy interesante, y lo peor que puede hacer el científico escéptico, dogmático,
es cerrarse a la investigación. Claro, Si claro. alguien demuestra que esto no es, pues no es. Y si demuestra que sí es, entonces la humanidad no estamos solos y pasaremos a una nueva etapa filosófica, cultural, científica, de ser una humanidad cósmica, Roberto. Y eso me parece muy importante. Habitantes del cosmos, del sistema solar, ya no solo de un planeta o de Eso un me país. parece fascinante, Fernando, pero aquí a través de los años en Detrás de la Razón también hemos venido denunciando todas las manoseadas de los grandes capitales que quieren imponer un gobierno global. Y fíjate, lo que describes encaja perfecto, ¿no? Imagínate China, Rusia y Estados Unidos unidos por las corporaciones diciendo que hay una amenaza extraterrestre y qué vendría después, pues un gobierno global, ¿no? A ver, Iñaki, yo te quiero preguntar algo justamente al revés. ¿No sería muy egoísta pensar que estamos solos? ¿No sería muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo? O así como nosotros, por ejemplo, ponemos en granjas a los pollitos, a los pollos y a muchos animales, ¿por qué no pensar que gente superior sí está entre nosotros, se divierte con nosotros, nos trata de enseñar, o nos usa, o nos traga, o nos come? Quizá un pollo o un pollito, pues no tenga la capacidad de comprender que su vida va directo a una rosticería, y así nosotros a lo mejor no tenemos esa capacidad, y las especulaciones en este sentido serían muy buenas hipótesis que plantear para desilvanar y entender también por qué hay tantos salvajes como el sionismo, como las guerras impuestas, como todo lo que hemos denunciado en este programa, Iñaki.